Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por esta oportunidad otra vez para estudiar tu palabra, abrir este libro, leer unos versículos y meditar, considerar estas cosas que nos has dado. Para nosotros, para ayudarnos en vivir una vida que realmente te glorifique. Pedimos tu bendición sobre este estudio esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Gálatas otra vez, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y esta es la segunda parte, parte 2 de estos versículos 16 al 26. Y la semana pasada leímos este pasaje y hablamos del conflicto o la enemistad entre la carne y el espíritu, y que uno no puede seguir uno y al otro, pero tiene que escoger que va a seguir adelante con el espíritu o en la carne. Y este mandato que deberíamos andar en el espíritu. Vamos a hablar esta noche de las obras de la carne. Y espero terminar. Hay muchas cosas a hablar aquí. Si no terminamos, vamos a seguir con las obras de la carne en la próxima lección, la próxima semana. Pero vamos a ver si podemos lograrlo esta noche. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 otra vez, versículos 16 al 26. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a comenzar con versículo 23. Bueno, no 23, lo siento. Versículo 21. Y la última parte, la última frase de versículo 21. Este es como termina la lista de las obras de la carne. ¿Y qué dice acá sobre esta lista, sobre estas cosas? Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quién de ustedes quiere heredar el reino de Dios? ¿Quién de ustedes quiere entrar en el reino de Dios? ¿Qué es la otra opción? ¿Hay otras opciones? ¿O todos van a entrar?
hay dos opciones. Uno es el reino de Dios y el otro es el infierno. Yo creo que aún los malvados, si ellos son realmente honestos, van a ser muy pocos que dicen, yo quiero ir al infierno. A veces personas dicen eso por una rebelión en su vida, algo como eso, para decir que ya no quiero a Dios. Pero si ellos realmente entienden qué es el infierno, creo que nadie diría, yo quiero al infierno. Y creo que podemos decir que la herencia del reino de Dios es algo mejor, muchísimo mejor. Pero dice acá que hay personas que no van a heredar, hay personas que no van a entrar en el reino de Dios. Y en este versículo, ¿cuáles son? Son las personas que practican las obras de la carne. Y ahora vamos esta noche vamos a comenzar con la lista y espero que podamos terminar, pero si no, vamos a terminar en la próxima semana con esta lista. Pero creo que es importante entender esta idea de que no todos van a ir al cielo. Y personas que piensan que pueden vivir en cualquier forma y todavía pueden lograr entrar en el cielo, estas personas se engañan a sí mismos. Estas personas se engañan a sí mismos. Quiero leer otro versículo acá. Primero de Juan. Antes quiero hablar de esta palabra práctica. Este no es lo mismo como podemos decir uno que hace este pecado o uno que peca. Sabemos que todos nosotros pecamos. Nadie de nosotros es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Y en 1 de Juan dice que si uno dice que no tiene pecado, mienta y hace a Dios mentiroso. Y entonces tenemos pecado. No deberíamos pecar. No es justificación, pero tenemos pecado. Entonces, ¿qué está diciendo acá en cuanto a este verbo, esta palabra practicar? Creo que en el español y como en el griego es una palabra similar, pero yo voy a leer qué es la definición en el griego. Dice, desempeñar repetida o habitualmente, a diferencia de un solo acto. Okay. Es algo que la persona siempre hace. Es algo que es costumbre de esta persona. Es algo que es como su hábito. Habitualmente está haciendo eso. Practica continuamente este pecado, esta obra de la carne. Y entonces, por ejemplo, tenemos acá ¿cuál sería una buena? Homicidios, borracheras, ¿ya? Borracheras. Si uno, una vez en su vida, tomó demasiado del vino o cerveza y después se arrepintió de esto diciendo, nunca voy a hacer esto otra vez. Este fue horrible. No está practicando, entonces, la borrachera. Entonces, no está diciendo acá que la persona que una vez en su vida tomó demasiado y que esta persona no puede entrar en el cielo. Tenemos que entender eso. Pero está diciendo que la persona que dice, yo soy hijo de Dios, y sigo practicando mis pecados de la vida vieja,
esta persona tiene que examinar a sí mismo para ver realmente es hijo de Dios o no, porque la Biblia dice que si uno sigue practicando estas cosas, no hay arrepentimiento en sus vidas, no puede entrar en el cielo, no puede entrar en el reino de Dios. Quiero leer 1 de Juan, 1 de Juan y capítulo 3, y voy a leer desde versículo 8. El que practique el pecado, mira la misma palabra practica, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que practica el pecado es del diablo. El que no practica el pecado es de Dios. Deberíamos examinar cada uno a su propia vida para ver de estas cosas que vamos a estudiar. ¿Estás practicando estas cosas? ¿Estas cosas forman parte de su vida? ¿Estás conocido por hacer estas cosas? El carácter de tu vida tiene estas cosas. ¿O has arrepentido de estas cosas y ya no las haces ahora? Tiene que ser la pregunta de cada uno de nosotros, porque la persona que practica no es de Dios. Que practica estas obras de la carne no es de Dios, es del diablo. Y la persona que es del diablo no puede heredar el reino de Dios. Vamos a comenzar con la lista, ¿ya? En versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Quiero hablar con los dos más o menos juntos. No son exactamente lo mismo. Adulterio es más específico, podemos decir. Habla de la persona que sale de su matrimonio para tener relaciones sexuales con otra persona. ¿Ya? Siendo casado, sale de esto para tener relaciones sexuales. O entra en relaciones sexuales con una persona casada con otro. ¿Ya? Este es adulterio. Fornicación es más amplio que esto, más amplia la fornicación. Incluye, podemos ir a Judas, no vamos a ir allá, pero podemos ir a Judas y podemos leer que en Sodoma y Gomorra habla de su fornicación. Sabemos qué fue el pecado de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad. Aún tenemos unas palabras que vienen de esta ciudad, esta palabra Sodoma, sodomita, una persona que es homosexual. Hay tipos de actos que están bajo esta palabra. Y esta es la fornicación. La fornicación también es entre dos personas no casados. No tienen esposo o esposa, pero entran en relaciones sexuales como una pareja, sin casarse. Esta es la fornicación. Y interesante que las primeras dos obras de la carne son adulterio y fornicación. Y casi siempre, si no siempre, cuando uno habla con una persona que está en adulterio o en fornicación, dice, ¿por qué estás con esta persona? La respuesta es, bueno,
Lo quiero, la quiero. Lo amo, la amo. ¿Qué es el primer fruto del Espíritu en la lista? Amor. ¿Qué dice versículo 16, 17, como hemos hablado la semana pasada? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si uno está en fornicación o adulterio, aunque dicen es por amor, aunque dicen esto es amor, si están en fornicación, si las personas están en fornicación, en adulterio, están caminando por la carne, no por el Espíritu. Están satisfaciendo los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El cristiano que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero la persona que dice eso y está en fornicación o en adulterio, esta persona no está andando conforme al Espíritu. Está andando conforme a la carne y está peleando contra el Espíritu. ¿Este es un buen estado para el creyente? No, no es. No es. Y para la persona que dice, ya, yo amo a esta persona y por eso estoy en fornicación con la persona, está haciendo una burla de este pasaje, de la palabra de Dios. Porque Dios dice, no es posible. Dios dice, no es posible. El fruto del Espíritu es amor. Las obras de la carne son fornicación y adulterio. Estos dos son en contra, el uno contra el otro. No podemos reconciliar esto en otra forma y decir que la fornicación es amor. Mentira. Y haces a Dios mentiroso. Porque Dios dice, son diferentes. No voy a hablar mucho del amor esta noche. Vamos a guardar esto para cuando estamos hablando del fruto del Espíritu. Pero tenemos que entender cuando la persona dice, estoy en fornicación porque amo a tal persona. No, mentira. No entiendes qué es amor. Y la Biblia dice que estás en fornicación, pecando contra Dios. Y si sigues en esta relación, en esta fornicación, sin arreglar la situación, si sigues en el adulterio sin arreglar la situación, estás practicando las obras de la carne. Y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. No son mis palabras. Esto es lo que la Biblia dice. ¿Dura cosa? ¿Dura cosa? ¿Difícil? Sí. Pero hay muchas cosas difíciles que son necesarias. Vamos a seguir acá. Hay muchos versículos realmente que podemos leer en cuanto al adulterio y la fornicación. Aún en Mateo capítulo 5, Jesucristo dice, mira, aún para mirar y desear a la mujer con tus ojos. Si haces eso, ya has cometido adulterio en tu corazón. Culpable. Tenemos que guardar los ojos. La palabra fornicación en el griego es la raíz por la palabra que tenemos en español, pornografía. Esta es la palabra fornicación en el griego, pornografía. Y de ahí tenemos esta palabra. ¿Qué es la pornografía? Y ustedes saben, mirando los videos y las fotos de desnudos o en actos inmorales, cosas horribles que no son para el ojo de otra persona,
Son cosas bonitas dentro del matrimonio, pero no son para mostrar a todo el mundo. Y la persona que tiene en su celular, en su laptop, en su tablet, en su revista, en cualquier lugar, esta persona está practicando la fornicación de su corazón. La Biblia dice, no heredarán. ¿Serio? Creo que sí. Dios quiere otra cosa de nosotros. Quiere que dejamos estas cosas atrás y buscando vivir en santidad. Vamos a inmundicia. Inmundicia es la impureza moral. Impureza moral. Y hay unas de estas cosas en esta lista que vamos a ver que encaja un poco en parte con el uno con el otro, o tal vez con otro, y no son completamente distintas estas cosas. Pero vamos a hablar de estas cosas. La inmundicia es impureza moral. El televisor. ¿Qué estás mirando? Tal vez no es pornografía, pero ¿qué estás realmente mirando? ¿Qué cosas están entrando en la mente? ¿Son cosas bonitas? ¿O es el pecado? ¿O estás disfrutando mirar al pecado dentro del televisor, dentro de estos programas, o del internet y las películas? Puede ser, bueno, no hay muchos que leen libros ahora, pero pueden ser libros, depende, ¿no? Revistas, periódicos que tienen cosas que realmente no son buenos, no son santos. Este es inmundicia. Lascivia. Propensión a los deleites carnales. El deseo de satisfacer la carne. Si se siente bien, hazlo. Hazlo. ¿Se siente bien? ¡Qué bien! Hazlo. ¿Te hace feliz? Hazlo. Este es realmente someternos a los deseos de la carne. Deberíamos poner las cosas del espíritu más alto que las cosas de la carne. Los deseos de la carne. Este es inmundicia. El que practica la inmundicia en cualquier forma no heredará el reino de Dios. Idolatría. Idolatría. Wow, hay mucho de eso en Perú. ¿Y qué significa esta palabra? Adoración a una imagen o ídolo, o servicio a tal cosa. Muchos dicen, bueno, no adoro a la Virgen o al Santo. No adoramos a estas cosas, imágenes. Pero, ¿sirves? ¿Quién lleva en sus hombros las vírgenes y los santos? Es un servicio a esta imagen, a esta estatua, a este ídolo. Ayer creo. Fue ayer, ahora no recuerdo cuál día, ayer o anteayer, esta semana. Un helicóptero estaba cerca de la casa, volando sobre Arequipa, y descubrí después que era la Virgen de Chapi para bendecir a Arequipa. La Virgen de Chapi no tenía la capacidad
de salir de su lugar en Chapi para entrar en este helicóptero, tenía que ser llevado porque sus pies no funcionan. Y aunque mucha gente estaba en sus techos con sus pañales blancos, con sus ojos, la Virgen de Chapi no vio nada, porque sus ojos no funcionan. Este se llama idolatría. Y la idolatría puede venir en otras formas también. En cualquier cosa o persona en que tenemos nuestra confianza o en que estamos buscando lo que solo Dios puede darnos. La salvación, la seguridad, la felicidad, la paz, la esperanza. Estas cosas realmente solo pueden venir de Dios, pero la gente busca a estas cosas por medio de una imagen hecha por hombre o una estatua hecha por hombre y sirven a estas imágenes, sirven a estas estatuas, porque ni la imagen ni la estatua pueden hacer nada por sí mismo. Este es idolatría. La persona que practica la idolatría, la Biblia dice, no yo, la Biblia dice, no heredará el reino de Dios. La idolatría también, por todo el Antiguo Testamento, por mucho del Antiguo Testamento, está mencionado como la fornicación o el adulterio espiritual contra Dios. ¿Qué es realmente esto? Infidelidad. Tal vez, sé que probablemente unos de ustedes saben cómo es cuando uno saca la vuelta. Y es doloroso. Es horrible. Cuando entramos en la idolatría, es como sacando la vuelta. Pero en vez de ser con la pareja, es Dios. Ofendemos a Dios. Muy grave. Dios no está sonriendo. No está feliz en cuanto a la idolatría en cualquier forma viene. Hechicerías. Hay esto acá en Perú también. Tengo unos ejemplos escritos acá. Pasar el huevo. Consultar la coca. Enterrar el feto de llama. Horóscopo. Baños de florecimiento. Y etcétera. Y etcétera. Y etcétera. Cosas que son tan fuertes en la cultura que a veces son difíciles de ver como hechicería, o no pensamos que es tan importante, solo es la forma que siempre hacemos cosas. Pero la Biblia dice otra cosa, que es importante saber qué son estas cosas para evitar. La palabra en el griego es la misma palabra en que tenemos farmacia. Habla de la droga. No habla de la medicina tanto. Habla de la droga.
esa parte, ¿ya? Y este es hechicerías. Literalmente habla de la droga. Y muchas veces en muchas partes del mundo, y no puedo decir completamente acá en Perú, no soy experto en cuanto a eso, pero sé en otros países la hechicería está acompañado con esta droga o otra droga para entrar en alucinaciones o varias otras cosas. La droga, la persona que sigue en la droga, practicando estas cosas, pensando que ya él todavía tiene la oportunidad de ir al cielo, pero no quiere dejar su droga, dice, no heredará. La persona que practica estas otras cosas de hechicerías, pasando el huevo, consultando la coca, enterrando el feto, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas hay en las supersticiones acá. La persona que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Estas palabras es casi como una red que podemos sacar todas estas palabras y poner en una red que habla de conflictos entre personas. En varias maneras, en varias formas, reclamando el uno contra el otro o murmurando el uno contra el otro, compartiendo malas historias del vecino con otro vecino. Habla de discordia, disensión, falta de paz entre personas. Puede ser dentro de un matrimonio, dentro de la familia, dentro del hogar, puede ser entre vecinos, puede ser dentro de la iglesia. Dos hermanos, dos hermanas que por alguna razón ya siempre están el uno contra el otro. Conflictos. Tal vez es porque, bueno, esta persona tiene algo porque yo no. Celos, envidias. Está entrando en mi espacio, está entrando en mi responsabilidad. O porque esta persona puede hacer tal cosa y a mí no. No puedo, nadie quiere que yo haga estas cosas. Siempre hablan de la comida de tal hermana, pero mi comida nadie quiere. Y la hermana ya tiene estos celos, envidias. O una persona tiene un talento, otra persona no. O solo una persona ha maltratado a otra persona, entonces ahora ya siempre y no hay espacio para perdonar. No hay misericordia ni gracia. Hay ira, se enojan rápidamente el uno con el otro, sin paciencia. Prontos para enojarse y lentos para ser pacientes. Y qué malo es en esto. Herejías. Es parte de este grupo de palabras acá que habla de conflictos, pero quería separarlo un poco y hablar un poco específicamente de herejías. La definición es una secta especialmente que trae discordia. Una secta que trae discordia fuera de la verdad. A veces cuando uno tiene la verdad, así hay pocas personas que tienen la verdad y muchos que no tienen la verdad. Los que no tienen la verdad dice a los que tienen la verdad, ustedes son una secta.
Este no es exactamente acá. Tenemos que entender qué es la verdad primeramente. Pero hay personas, y este era parte de lo que estaba pasando acá en Gálatas, en este libro que hemos leído. Había herejías. Herejías que diciendo, ustedes tienen que convertirse a judaísmo, básicamente. Ustedes tienen que circuncidarse para ser salvos. Estaban cambiando la verdad y tenían su grupo allá diciendo, ya Pablo no sabe, Bernabé no sabe. Ahora ya somos expertos, los expertos, y estamos aquí. Y ustedes tienen que seguirnos. Este tipo de división, este tipo de discordia, cuando uno entra con una doctrina falsa, que parece como la verdad, y aún más peligroso cuando parece muy como la verdad, ¿ya? Pero no es la verdad. Y tenemos este grupo, este secta que está intentando atraer otras personas a este grupo. Este es herejía. Y Dios dice, los que practican herejías, este tipo de secta, como estos que estaban diciendo, pero ustedes tienen que hacer otra cosa para ser salvo encima de Jesucristo. Ustedes tienen que guardar el sábado para ser salvos. Ustedes tienen que dejar el chancho. No puedes comer el chancho para ser salvos. O ustedes tienen que caminar a Chapi 3 años enseguida para ser salvos y recibir una bendición. Ustedes tienen que ser bautizados como bebé para ser salvo. Estos tipos de doctrinas son herejías que causan división y confusión. Y las personas que practican estas herejías no heredarán el reino de Dios. Homicidios, asesinatos. Bueno, tal vez nadie que está escuchando ha matado a una persona con cuchillo, con pistola, con carro, con otra cosa. Pero tal vez has odiado a tu hermano, a tu vecino, a otra persona. Jesucristo dice unas cosas muy fuertes en cuanto a esto. Y quiero leer este versículo, Mateo, capítulo 5. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, porque muchos dicen, ya yo no soy asesino. No he matado a nadie. Vamos a ver qué dice Jesucristo sobre eso. Tal vez ustedes recuerden este versículo y ustedes saben exactamente dónde yo voy a leer acá. En versículo 21, estamos en Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o cabeza de piedra, algo como eso, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Estás practicando este tipo de odio en tu vida contra una persona? La Biblia dice, si uno practica homicidios, y Jesucristo dice, odiar a tu hermano en esta forma es lo mismo que matarlo. La persona que practica estas cosas, sea literalmente o sea siempre practicando continuamente en su mente,
la persona no heredará el reino de Dios. Borracheras. ¿Qué tengo que decir a ellos? Ustedes saben exactamente qué es esto. Cada fiesta que viene, todo el pueblo, todo el barrio, toda la urbanización sale a tomar y beber en un exceso horrible. La persona que practica esto no heredará el reino de Dios. Interesante que muchas veces la borrachera, por alguna razón en que yo no realmente entiendo, y si uno puede explicar bien a mí este asunto, por favor, hazlo. Pero ¿cómo es que tantas veces acá la borrachera siempre está hecha en el nombre de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué la borrachera está hecha en el nombre de Dios cuando Dios dice la borrachera es una obra de la carne? ¿Por qué la borrachera? ¿Cómo es posible que puede ser algo que glorifica a Dios si es obra de la carne? No puede. Entonces tenemos que cambiar nuestro pensar, nuestra forma de pensar, para ponerlo de acuerdo con la Biblia. Cuando la Biblia dice la borrachera es una obra de la carne, y la persona que practica borracheras no heredará el reino de Dios. No mi palabra, la palabra de Dios, lo que hemos leído. Orgías. Esta palabra tiene un entendimiento hoy en día que casi solo habla del exceso de la inmoralidad del sexo, en cualquier forma, como una fiesta grande de sexo. Pero yo creo que, tiene su aplicación allá esto. Por supuesto, estas cosas no son obras del Espíritu, no son fruto del Espíritu, son contra Dios. Pero yo creo que en su contexto acá no está hablando tanto de esto, aunque podemos hacer la aplicación y creo que no nos equivocaremos en hacerlo. Pero está hablando de glotonería. También, especialmente en los tiempos de Cristo, los tiempos del Nuevo Testamento y los años después, hablaban de una fiesta de comer y comer y comer sin parar, saliendo de la fiesta, vomitando para entrar y comer más, solo para el placer de gustar y de llenarse, para vaciarse y hacerlo otra vez. Y esta palabra glotonería habla de comer con exceso y ansia. No sé si alguien acá está en eso o no. Okay. Cada una de estas obras, hay unas personas que son más débiles en cuanto a tal obra de la carne, tal pecado, y otra persona es débil en otro pecado. No somos iguales en esto. Lo que es fácil para una persona es difícil para otra persona. Deberíamos entender eso. Nos ayudará a tener misericordia con nuestros vecinos, nuestros hermanos, en ayudarlos. ¿Ya? Pero orgía, sea de fiestas del sexo o fiestas de glotonería, en cualquier forma es la orgía. Los que practiquen tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Y en este versículo, el último versículo de esta lista, dice acá, la última cosa en la lista es, y cosas semejantes a esta. Entonces, cualquier cosa que estás haciendo que es similar, es semejante a estas cosas en la lista. Aunque tal vez no está en la lista, si es semejante a estas cosas y estás practicando, no heredará. No heredarás. Ya no, si estás practicando cosas semejantes, no heredarás el reino de Dios. ¿Ya? Voy a leer este otra vez. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, cuando él estaba presente en estas iglesias, cuando estaba viajando por Galacia, les había dicho eso. Les había dicho, y ahora está haciéndoles recordar que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que examinar en nuestras vidas. ¿Estamos viviendo en las obras de la carne? Este es cuando uno ve a tu vida, ve una obra de la carne que caracteriza tu vida. Tú, cuando te examinas, ¿ves una obra de la carne que siempre ya está ahí? Es parte de tu vida. Todavía no has vencido esta obra de la carne. Ten cuidado. La Biblia dice, el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Por eso el arrepentimiento del pecado es tan importante en nuestras vidas. Tenemos que dejar estas cosas atrás. Tenemos que considerar a nosotros mismos como muertos al pecado, dicen Romanos. Soy crucificado con Cristo, dice en Gálatas. Y otras cosas similares en la Biblia. Tenemos que morir al pecado, tenemos que dejarlo atrás. Y el Espíritu Santo nos ayudará en eso. No es algo solo en nuestras fuerzas. No digo eso, que ya solo mis fuerzas tengo. No, pero tenemos que decidir hacerlo. Y someternos al Espíritu Santo para tener victoria sobre estas cosas. Quiero leer un pasaje más en Apocalipsis y voy a terminar con esto. Apocalipsis capítulo 21. Quiero leer versículo 8. Y voy a leer 3 versículos acá en Apocalipsis. Y en estos versículos hay listas de personas. Y quiero que ustedes piensen, consideran estas cosas a la luz de lo que hemos leído en Gálatas. Porque en Gálatas dice, no heredarán el reino de Dios. Y vamos a ver qué dice estas cosas acá. Pero estoy en 21:8. Pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde van a ir estas personas que están practicando tales cosas? Aunque dicen, yo soy una buena persona, pero está practicando estas cosas. El infierno. Si estás practicando estas cosas, dice, tendrás tu parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, de la cual no hay otra resurrección ni esperanza. Versículo 27. No entrará en ella, está hablando de la nueva Jerusalén,
de la eternidad, de la vida eterna, del reino de Dios, de estas cosas del cielo. Tal vez uno puede decir, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Inmundicia fue en la lista. O que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Uno tiene que dejar estas cosas atrás y buscar al Cordero de Dios, a Jesucristo, para entrar en la nueva Jerusalén. Y quiero ir al capítulo 22 y versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde estarán? Afuera. No entrarán en el reino de Dios. Y afuera del reino de Dios es el infierno. Hermano, hermana, si crees que vas a ir al cielo, si crees que tienes la vida eterna, pero estás practicando estas cosas, ten cuidado. La Biblia dice, no entrarás. La Biblia dice, no entrarás. Amigo, amiga, tal vez dices, bueno, no soy cristiano, pero realmente vivo una buena vida. Y sé que Dios es amor y creo que Dios va a aceptarme porque intento a hacer lo bueno con mis vecinos o hacer tal cosa. Pero ¿estás practicando estas cosas? Estás engañándote a ti misma. No entrarás. Tienes que ir por Jesucristo y solo por Él. Tenemos que examinar nuestras vidas cada día. Yo a mi vida, tú a tu vida. Pidiendo ayuda de Dios. No quiero vivir en mi pecado. No quiero vivir en mi pecado. Quiero vivir en el Espíritu. Ayúdame hoy. Y si todavía no has entregado su vida a Jesucristo, esto es lo que tienes que hacer. Sobre todo, tienes que, como dice en Juan 1:12, creer en su nombre y recibirlo como tu Salvador, tu Redentor, el que pagó todo por ti. Tú no tienes que pagar por tus pecados. Jesucristo ya pagó. No hay penitencia, nada de eso. Es solo Jesucristo. Todo comienza con Él. Y todo es por Él. Bueno, sé que había unas cosas, tal vez, cosas duras en este pasaje. Pero tenemos que seguir todo el consejo de Dios y no solo las cosas bonitas y fáciles, también las cosas difíciles y duras. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima vez.